Independientemente de la opinión que tengamos del financiamiento de la Capilla Sixtina, que fue la venta de indulgencias, en su conjunto, dicha obra es una de las cumbres de la historia del arte. El proyecto era todo un desafío para Miguel Ángel Buonarroti, pues se trataba de que un escultor pintara 100 metros cuadrados de un techo de cañón. La técnica al fresco era también desconocida para Miguel Ángel y representaba todo un reto físico, pues después de aplicar una delgada capa de yeso en el techo, debía dibujarse y pintarse sobre ella antes de que se secara. Para complicar las cosas, el techo estaba a 20 metros de altura y para solucionar el problema, Donato Bramante, el arquitecto del Papa, construyó un andamio haciendo perforaciones en el techo y sosteniendo el andamio con cuerdas, pero cuando Miguel Ángel lo vio les dijo que eso dejaría agujeros en el techo y que iba a pasar cuando él llegara pintando a los agujeros, y Bramante no tuvo respuesta para esta pregunta. Molesto, el Papa le ordenó a Miguel Ángel que él mismo se construyera su propio andamio y el escultor lo hizo. Construyó una plataforma con tablas sujeta con cuerdas a orificios en las paredes donde él se situaría para pintar. Fueron 54 meses de confinamiento solitario, pintando hacia arriba, compensando las deformaciones que una superficie curva producía en sus dibujos y bajo una pertinaz lluvia de yeso y de pintura. Pero el resultado valió la pena. Miguel Ángel pintó más de 300 figuras con colores brillantes que dejaron su huella en la historia del arte. No solo construyó el andamio, fabricó sus propios pigmentos, sus propios pinceles, pues todo debía funcionar exactamente como él quería. Guardando el sentido de proporción, esto ilustra lo que Dios hace para lograr sus propios fines. Llama y forma sus propios medios y los emplea de la manera que Él quiere, del modo que glorifica su nombre. Pero, ¿cómo son los instrumentos que Dios utiliza para honra? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera comentar con ustedes que hace unos 2 o 3 años, en la biblioteca municipal, en la Gómez Morín, había una réplica de la Capilla Sixtina en exhibición, y alguien me dijo que si no me interesaba ir a verlo. Obviamente me interesa el arte, mi hijo es pintor, pero cuando recordé cómo se financió ese lugar, decidí que no iba a ir, porque a pesar del impacto y la belleza de una edificación semejante, fue comprada con las almas de los perdidos que depositaron su confianza en comprar la salvación de manera contractual. Pero más allá de estas cuestiones, la verdad es que es una obra impactante, y lo que Miguel Ángel hizo siendo un escultor para pintar, construyendo el andamio, sus pigmentos, sus propios pinceles, ilustra de alguna manera lo que Dios también tiene que hacer. Tiene que formar sus propias herramientas, no las compra en la ferretería, tiene que forjarlas en su propia fragua para que sirvan de la manera que a Él le glorifica. Pero la pregunta es, ¿cómo son esos instrumentos para honra? Hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en este pasaje. En primer lugar, el texto nos dice que son instrumentos santificados. Un instrumento, como sabemos, es todo aquello que sirve para un fin o para un uso determinado. Aún los objetos decorativos o suntuarios son instrumentos con vocación, es decir, tienen una función. Los instrumentos son producidos por los materiales más apropiados para su fin. Pero instrumento es un término empleado también en sentido figurado, y si usted recuerda, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que el Señor Jesús envió a un hombre llamado Ananías de Damasco a orar por la sanidad de un tal Saulo de Tarso, que estaba cegado por una visión en la que había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Ananías se resistió diciendo que Saulo era un perseguidor de la iglesia, y la respuesta del Señor fue contundente: ve, porque instrumento escogido me es este, porque llevará mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Obviamente, existe una gran diferencia entre una herramienta y un ser humano, entre un tiesto inanimado y un ser dotado de inteligencia y de voluntad. Por otra parte,
Debemos recordar también que en la antigüedad bíblica se santificaban lo mismo personas que objetos y lugares, pero esta era una santificación ritual. La santificación que Dios demanda ahora a sus instrumentos no es de naturaleza ceremonial, tiene que ver, dice San Pablo, con el culto racional, con el culto consciente, con la forma como respondemos a Dios por su gracia. En el flujo del mensaje de los antiguos profetas hebreos, el Señor Jesús había separado lo ritual de lo moral. Ya Jeremías había dicho, siglos antes del Señor Jesús, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Ya Ezequiel el profeta había anunciado que vendrían días cuando Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y lo purificaría y le daría un nuevo corazón y escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Y es exactamente en ese tenor que el apóstol San Pablo nos insta en Romanos 12 a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. E incluso dice que no usemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de la injusticia. El maestro llegó a la conclusión de que lo que realmente contamina al ser humano no es lo que toca o lo que come, sino lo que sale de su corazón. En Mateo 15 dice, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, todos salen del corazón del hombre. ¿Qué significa esto en la vida diaria? ¿Qué significa en la vida de un hombre o de una mujer de Dios? Antes de responder esta pregunta, debemos tener en mente el sacerdocio universal de los creyentes, es decir, la enseñanza bíblica de que todos somos ministros, de que todos hemos sido llamados para ser instrumentos de la gracia de Dios. En 1 Timoteo 4:12, Pablo exhortaba a su discípulo a ser ejemplo en pureza, y la palabra puro aquí viene de la misma raíz de la que viene la palabra santo. Originalmente aludía a lo que describía ese sobrecogimiento religioso. Usted recordará que en la antigüedad bíblica, cuando alguien sentía o creía o sabía que estaba delante de la presencia de Dios, se cubría el rostro para no morir, porque entendían el hombre no podía ver a Dios y seguir viviendo. Por esa razón, en la Biblia griega, en la versión del Antiguo Testamento, puro aludía concretamente a los nazareos, de lo que nos habla el libro de Números capítulo 6. Como sabemos, en Israel existió desde los tiempos de Moisés la práctica de hacer voto de nazir, es decir, la práctica de consagrarse a Dios para el servicio. Este voto implicaba la consagración temporal a Dios, podía ser desde un mes hasta la vida total, y debemos recordar que importantes personajes bíblicos fueron nazareos: Sansón, Samuel, los recabitas de los que habla Jeremías, Juan el Bautista e incluso Jacobo el Justo, el hermano del Señor, quien fue obispo de la iglesia de Jerusalén. Dice el libro de los Hechos que Jacobo fue muerto a cuchillo por Herodes y que esto desagradó a los judíos. No dice que desagradó a la iglesia, desagradó a los judíos porque los judíos no cristianos consideraban a Jacobo un hermano de pleno derecho, como un judío celoso en la observancia de la ley de Moisés. En ese sentido, el nazareo era semejante al sumo sacerdote, en que no bebía vino y no se acercaba a cadáveres, y a los sacerdotes comunes, en que no se cortaban el cabello. Eran personas sagradas, razón por la que se dice el nazareo traía la luz del carácter sacerdotal de la nación del pacto en una forma particular, la cual debía ser incorporada a la organización espiritual del pueblo de Israel. Era un recordatorio viviente de que Israel era una nación santa y consagrada al Señor. Pero la pureza que Pablo demanda a Timoteo no es de orden ritual. Pureza alude aquí al ejemplo moral de Jesucristo, a esa integridad moral y espiritual de la que habla el apóstol San Juan cuando dice: y aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hay un hombre que escribió un libro de discipulado profundo, un texto llamado Manual de Autoconfrontación, John Broger, quien habla en un apartado de su libro de lo que él denomina los pecados que dominan la vida.
Dice sin rodeos: siempre que practicas un pecado en particular, te colocas bajo su control. Mientras estés esclavizado de ese pecado, no puedes afirmar que estás siguiendo a Cristo con todo tu corazón. Y si continúas practicándolo de manera persistente y no das los pasos bíblicos para vencerlo, entonces existen razones para dudar si tu salvación es genuina. A pesar de tu incapacidad inherente para vencer al pecado que domina la vida, se te ha dado como creyente en Cristo la gracia y la misericordia y el poder de Dios para vencer cualquier pecado. Además, al ir venciendo al pecado con el poder de Dios, se desarrolla en tu vida el carácter de Cristo. Pero Brogger va incluso más allá, al hablar de la perspectiva de Dios sobre los pecados que dominan la vida. Eres responsable ante Dios de tus obras, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, incluyendo los pecados que dominan la vida o aquellas cosas que decimos son por predisposición genética o por adicción. Hay discusión, hermanos, sobre, por ejemplo, si el alcoholismo es una enfermedad o es un vicio, y la verdad es que es las dos cosas. Sí puede haber predisposición genética, y es frecuente que los patrones disfuncionales se comuniquen con el ejemplo, pero también encontramos hijos de alcohólicos que odian el alcohol, hijos de alcohólicos que saben lo que el alcohol hace y no toleran su aroma. Cuando estudiaba en el seminario, trabajamos en la iglesia bautista Betel de Azcapotzalco, y había un grupo de AA que iba a la iglesia. Y cuando era la hora del sermón, había 2 o 3 bancas de alcohólicos anónimos sentados escuchando la palabra de Dios, hasta que una hermana que estaba detrás de ellos se le ocurrió que una buena manera de disfrutar el sermón era disfrutar un chocolate envinado. Y empezó a abrir su chocolatito, y el aroma del alcohol es un mecanismo químico para el adicto. Parecían sentados en un hormiguero, hasta que le dijo uno de ellos a un diácono: dígale a la hermana que guarde su chocolate. Dice: no sabe los problemas que nos está provocando en este momento. Pues ya la hermana tuvo que doblar su chocolate y no tener más problemas con eso. Es cierto, es algo que puede haber predisposición genética, pero media también la voluntad. Bueno, hermanos, Brogger, cuando dedica un apartado para este tema, describe las características de los pecados que dominan la vida diciendo: practicas ese pecado aunque lo hayas practicado muchas veces y muchas veces hayas intentado dejar de hacerlo. Practicas este pecado y culpas a los demás o a las circunstancias de no dejar de hacerlo. Niegas que lo que estás haciendo es pecado. Te convences a ti mismo de que no estás esclavizado a él y que podrás detenerte en cualquier momento. Te convences a ti mismo de que este pecado no tiene poder sobre ti, ya que no lo cometes tanto como lo hacías antes. Repites ese pecado, aunque el placer o la satisfacción que te den sean de corta duración y el daño en ti y en los demás sea de larga duración. Tratas de esconder tu pecado, teniendo una vida doble, mintiendo con regularidad para encubrir tu pecado, aparentando ante los demás vivir a la manera de Dios y actuando indignado, sorprendido cuando alguien encuentra incongruencias en tu vida, siendo contencioso, animando a los demás a unirse a tu causa. Insultas o calumnias a las personas que tratan de restaurarte con el Señor y con los demás. Continúas en ese pecado, aunque sabes que no es edificante seguir en él. Cometes ese pecado sabiendo que perjudicas el testimonio de Jesucristo en tu vida y que es piedra de tropiezo para los demás. Continúas en ese pecado a pesar de saber que la palabra de Dios te ordena que lo dejes y que la provisión de Dios es suficiente para librarte de esa esclavitud. Cometes ese pecado repetidamente, aunque sabes que no le agrada a Dios ni tampoco le da gloria. Continúas en ese pecado, aun cuando te das cuenta que tus obras, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones no se conforman al carácter de Cristo. Vivir bajo estos criterios
es lo que significa ser instrumentos santificados, ser vasos limpios. Es esto, ni más ni menos. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Pablo habla de instrumentos para honra. Y una segunda característica de estos instrumentos es que son útiles. Una vez que hemos entendido que hemos sido llamados para ser instrumentos santificados, debemos entender que fuimos llamados también para ser instrumentos útiles, porque hay objetos consagrados que son inútiles. Una casulla es inútil fuera del contexto ritual. ¿Qué es una casulla? Hermano Félix, usted sabe de eso. Una prenda de vestir que usa el sacerdote para poder ministrar. Como mi papá era intolerante, decía las naguas del cura, ¿no? Pero sí, o sea, fuera del contexto ritual no tiene uso práctico. Hay objetos rituales que son consagrados, pero inútiles a pesar de ser consagrados. Obviamente, cuando hablamos de utilidad según Dios, no según nuestros propios criterios. Ser útiles a Dios es de hecho la razón de ser del ser humano. Nuestra utilidad es nuestro oficio. La Confesión de Westminster dice que fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. No solo la Biblia, la propia experiencia humana nos enseña el valor de ser útiles a Dios, de ser útiles al prójimo y de ser útiles a nosotros mismos, porque en la vida hay personas que no le sirven a Dios, no le sirven al prójimo, ni siquiera se sirven ellos mismos. Había comentado esto. En la Ciudad de México hay un grupo de mujeres de oración, guerreras de oración, que sostienen el ministerio del doctor Patricio Carter. Es un hombre que tiene cerca de 90 años ahora, fue profesor del seminario bautista, de los bautistas del sur en México, ahora está en Estados Unidos, jubilado por la Junta, pero no del ministerio. Y cuando tiene necesidad, acude a su base de apoyo de oración y les comparte sus cargas. En cierta ocasión una mujer se acercó a este grupo y les dice: hermanas, quiero pedirles que me ayuden a orar para que Dios le dé un trabajo a mi hijo. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama su fulano y tal? Ok, vamos a orar. A la semana una de estas mujeres se acercó a la mujer y le dice: ¿cómo va el trabajo de su hijo? No ha conseguido nada. Le voy a hacer una pregunta, hermana, con todo respeto. ¿Su hijo quiere trabajar? No sé. Déjeme le pregunto. Pues van y le preguntan: oye, hijo, ¿y de veras quieres trabajar? Ay, mamá, la verdad yo la estoy... No, pues así como te va a dar trabajo Dios. De esa manera no. No hay peor tragedia en este mundo que no serle útil a Dios, no serle útil al prójimo, ni siquiera a uno mismo. Y hay personas así, hermanos. El mundo está lleno de personas así. John MacArthur hace una serie de preguntas que nos ubica sobre el verdadero modelo bíblico de servicio. Él pregunta: ¿qué es lo que hace a un líder? ¿El rango, el estatus, la fama, el poder, el estilo? ¿Se confiere automáticamente liderazgo por la estructura de la organización? ¿Cuál es el modelo ideal de los líderes cristianos? ¿El ejecutivo corporativo? ¿El comandante militar? ¿El jefe de Estado? El Señor Jesús responde a estas preguntas con pocas palabras. Su punto de vista de liderazgo es radicalmente distinto al punto de vista de nuestro tiempo. Dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Según Cristo, entonces, la verdadera clase de liderazgo que demanda el servicio, que demanda es el servicio, el sacrificio y la entrega desinteresada. Hemos abaratado la palabra líder.
lo hemos devaluado. Tenemos hasta talleres de liderazgo. Pero hermanos, un líder es alguien por quien sus seguidores están dispuestos a morir. Lo hemos devaluado mucho. La utilidad de ser instrumentos de Dios pasa entonces por nuestra propia actitud, pasa por nuestra disposición. Fíjense lo que dice MacArthur. El Nuevo Testamento no fue escrito por las élites de Egipto, no fue escrito por las élites de Grecia o de Roma o de Israel. Los grandes eruditos del mundo antiguo estaban en Egipto, donde estaba la biblioteca más grande de la antigüedad, en Alejandría. Los filósofos más distinguidos estaban en Atenas. Los líderes más poderosos, los hombres del poder, estaban en Roma, y los genios religiosos estaban en el templo de Jerusalén. Pero Dios no usó a ninguno de ellos. Él usó viles vasijas de barro. Brincó a Heródoto, el padre de la historia, a Sócrates, el filósofo, a Hipócrates, el padre de la medicina, a Euclides, el matemático, a Arquímedes, el padre de la mecánica, a Cicerón, el orador, a Virgilio, el poeta. Los brincó a todos, porque las vasijas de barro sirven mejor para sus propósitos. Desde un punto de vista humano, estas personas eran prominentes vasijas magníficas, pero alguien profundamente impresionado por su propio valor, por su propia importancia, no le concede el valor ni le concede la importancia que el Evangelio tiene. Así que Dios escogió a campesinos, a pescadores, a recaudadores de impuesto, a vasijas de barro elegidas para llevar, proclamar y escribir el tesoro inestimable que encontramos en el Evangelio. Existe un dicho rabínico que afirma, con toda razón, el vino no puede ser guardado en recipientes de oro o de plata, sino en recipientes de humilde barro. Del mismo modo, solo puede guardar la palabra de Dios alguien quien sea verdaderamente humilde. Hace muchos años, hermanos, el Ministerio de Teatro de los Jóvenes de la Iglesia presentó una obra en la que en una escena uno de los actores tomaba una copa de vino y alguien consiguió una copa de latón. Y para hacerlo más auténtico consiguieron jugo de uva y lo pusieron allí, y en lo que llegaba la hora de tomarse la copa, cuando se la toma tenía una cara, ¿qué pasó? Sabe a agua de radiador, dice. Hermanos, los minerales de la uva se fijan al metal y es algo imposible de beber. Decían los rabinos, el vino no puede ser guardado en recipientes de oro o de plata, tiene que ser de barro. Y de la misma manera, solo una persona humilde guardará verdaderamente la palabra de Dios. La humildad de la que hablamos es la actitud que nos coloca de manera consciente en el lugar que nos corresponde delante de Dios. Martin Lloyd-Jones, un médico del que hemos hablado muchas veces, médico británico que era parte del cuerpo que cuidaba la salud de la reina Isabel II, toda su vida luchó con el llamado al pastorado y dejó su carrera de médico para hacerse pastor. Él no lo sabía, Dios tenía planes para él. Le quitó la responsabilidad de ser el doctor de la reina para convertirse en el pastor de la reina. Dios lo llevó a la abadía de Westminster y allí escribió, hermanos, sermones que siguen influyendo al mundo evangélico décadas después. Él escribió un comentario sobre el Sermón del Monte y comentando concretamente la bienaventuranza de los pobres, dice, a lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu. En otras palabras, es en última instancia la actitud del hombre frente a consigo mismo, sin importar si es rico o si es pobre. Esto es lo que importa, no que sea rico o pobre. Estas bienaventuranzas indican con claridad la diferencia esencial entre el hombre natural y el cristiano, entre el reino de Dios y el reino del mundo, entre el hombre cristiano y el hombre natural. Pues bien, no hay quizá una afirmación que subraye y ponga en relieve esa diferencia mejor que la bienaventuranza de los pobres en espíritu.
y permítame demostrarles el contraste. Se trata de algo que el mundo no solamente no admira, lo desprecia. No es posible encontrar una mayor contradicción al espíritu y a la visión mundanos que lo encontramos en la bienaventuranza de los pobres. Pero cuánto insiste en el mundo en la creencia, en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo. Si su literatura no dice otra cosa, si quieres prosperar en este mundo, tienes que creer en ti mismo. Esa idea domina por completo la vida de los hombres de nuestro tiempo. Diría incluso domina la vida total, a excepción del mensaje cristiano. Cuando entrenan a un vendedor, le dicen, tienes que creértela, tienes que estar convencido, tienes que mostrar seguridad, tienes que mostrarte como una persona exitosa, cuando Cristo dice lo contrario respecto a nuestra relación con Él. Ser instrumentos útiles tiene también que ver con el concepto de servicio que tengamos. De entrada nada más, a lo que Pablo le llamaba, pero al que nosotros le llamamos ministerio, Pablo le llamaba diaconía. En 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en la diaconía, habiendo yo sido injuriador, perseguidor, etcétera. Le dicen, ignorancia, usted conoce el pasaje. A lo que nosotros le llamamos ministerio, Pablo le llamaba servicio. Pero esto va incluso más allá. Nosotros llamamos servicio a lo que hacemos en la obra de Dios. Pero Cristo le llama servicio a lo que somos para Él. El discipulado se basa únicamente en consagración a Jesucristo, no en la adhesión a una creencia, a un movimiento o a una doctrina. Por encima de todo, el Señor obedeció la voluntad de su Padre y no solo la tarea de suplir las necesidades de las gentes. Si solo consagramos nuestra vida a la causa de la humanidad, pronto nos cansaremos y llegaremos al punto donde nuestro amor vacilará y tropezará. Pero si amamos a Cristo de forma apasionada, serviremos a la humanidad, aunque haya hombres que quieran tratarnos como el tapete donde limpian sus zapatos. El secreto de la vida de un discípulo es devoción a Jesucristo, y la característica más importante de esta vida es que no se hace notar. Es como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, pero después de nacer transforma todo el paisaje. Hay una tercera y última enseñanza. Pablo nos habla de ser instrumentos para honra, y esos instrumentos deben ser instrumentos preparados. Pablo dice, listos en todo momento para ser empleados como el dueño lo disponga, lo dice en otras palabras. Solo así podremos entender las palabras de un rabino que dijo, el hombre debería ser como una vasija que reciba gustoso lo que el dueño quiera verter en ella, sin importar si sea vino o sea vinagre. El hombre sabía lo que estaba diciendo. El vino es símbolo de la alegría, el vinagre de la amargura, de la tristeza. No importa lo que Dios ponga en tu vida, dice, debe ser un recipiente dispuesto a recibir lo que el dueño quiera poner allí. La preparación del instrumento para honra principia con nuestra propia disposición, nuestra propia preparación, pero va más allá. Tiene su fuente de poder en Jesucristo, porque es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer para cumplir su voluntad. Una vez que nuestra relación con Cristo es priorizada, se convierte en el eje del resto de nuestras relaciones, incluida nuestra relación con el servicio. Lo que Bonhoeffer decía respecto a Cristo, en lugar de Cristo en la iglesia, se aplica también al servicio cristiano. Podemos parafrasearlo diciendo, el servicio cristiano no es un ideal a realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo Jesús, de la que nos permite participar. Esto dice la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es un don de Dios, no por obras, para que en él se gloríe, porque somos hechura suya creadas en Cristo para andar en las obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice Bonhoeffer, en la medida en que nos aprendemos,
que aprendemos a reconocer a Jesucristo como el fundamento, el motor y la meta de nuestro servicio, en esa medida aprendemos a pensar en nuestro servicio, a orar y a esperar en Él con serenidad. Fundado únicamente en Jesucristo, el servicio cristiano no es una realidad de orden emocional, sino de naturaleza espiritual. Es lo que distingue al servicio cristiano de los demás servicios. La Biblia entiende por espiritual el don del Espíritu Santo que nos lleva a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por emocional, la expresión de nuestros deseos, de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades naturales. Toda realidad de orden espiritual descansa sobre la palabra revelada, mientras que el fundamento emocional o psíquico es el conjunto confuso de pasiones y deseos que sacuden nuestra alma. ¿Saben, hermanos? Cuando pensamos en el servicio cristiano y aprendemos, como dice Bonhoeffer, a pensar, a orar y a esperar en Él con serenidad, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Recuerdo, hermanos, un predicador nicaragüense, Manuel Martínez Alvarado se llama, si es que vive todavía. Fue una influencia decisiva en mi llamado al ministerio, y el hermano comentaba que había experimentado varias veces una situación bien interesante. Él era un buen predicador, o es un buen predicador si está vivo, muy poderoso, nunca gritaba, nunca le pegaba al púlpito, no alzaba la voz, pero hermanos, atraía a la gente, era evangelista, se rendían a los pies de Cristo. Y recuerdo que él decía que varias veces le había pasado que predicaba tremendos sermones elocuentes y que terminaba tan satisfecho que decía, el próximo domingo voy a predicar mejor. Dice, y el próximo domingo era un fracaso rotundo. Y se daba cuenta, no es tu elocuencia, no son tus palabras bonitas, no es Dios que te usa. Y si hay mucho o hay poco fruto, si tú haces tu parte y eres un instrumento santificado y útil, Dios va a hacer lo que Él quiera, aun cuando aparentemente haya poco fruto. Decía Bonhoeffer, toda realidad de orden espiritual descansa en la palabra revelada, la de orden emocional en el conjunto confuso de pasiones y deseos que sacuden nuestra alma. Cristo, hermanos, como vemos, dio un fundamento a nuestro servicio y es su palabra. Debemos entonces lealtad a la palabra revelada, lealtad al Evangelio, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay sustitutos baratos para el Evangelio. A lo que San Pablo llamaba otro Evangelio, era eso. Aunque él mismo aclara que no es que haya otros evangelios, pero algunos ofrecen evangelios de piratería. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Juan Stam menciona 5 evangelios que no son evangelios. Falsas buenas nuevas que encandilan a los creyentes como las lámparas eléctricas a las palomillas hasta consumirlas. El primer evangelio, que no es evangelio, es el evangelio dinerocéntrico. Los predicadores de la prosperidad se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios 9:10, convirtiendo a un ejemplo, a una ilustración, a una simple analogía agrícola en una especie de ley universal y automática comparable con la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito que produce iglesias basadas ya no en el amor, sino en la competencia, y cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Hay iglesias que inducen a sus creyentes a tener alta autoestima y ven al resto de sus hermanos y de las iglesias, como dicen por ahí, que Dios ve a los ratones chiquitos y orejones, ¿no? Tú vas a... ok, está bien. O sea, eres cristiano, pero eres de las fuerzas básicas o de la segunda división. Nosotros somos de la Liga Premier. Somos de una iglesia grande y exitosa. Llegó un chico hace unos años, tuvo 2 domingos y me dice al tercero, ¿no hay una iglesia más próspera en Querétaro? Sí, cómo no. Aquí está.
y córrele porque ya van a empezar el culto. Dios te bendiga. Si estás buscando eso, allá está. Si buscas una familia de la fe, podemos ser una opción para ti. Y el hombre, bueno, tomó el domicilio y se fue allá muy arriba. Ok. Número 2. El evangelio demoniocéntrico, conocido como guerra espiritual. Este movimiento ve demonios debajo de cada piedra y se enfoca más en ellos que en Cristo. Interpreta la vida como la lucha contra Satanás y sus huestes. Claro que el demonio es real. Los evangelios presentan numerosos casos de individuos que fueron librados de él por el poder de Cristo. Esto es cierto, pero no es el corazón del evangelio y tampoco es el corazón de nuestra experiencia de fe. A esos poderes, decía Barth, hay que verlos con el rabillo del ojo, porque nuestros ojos son para otro, nuestros ojos son para Cristo. Este es el evangelio milagrocéntrico. Los milagros son importantes en la Biblia. El ministerio del Señor Jesús estuvo marcado por ellos, pero un evangelio cuyo énfasis son los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros son señales, también son parábolas. Ante cada milagro la pregunta es, ¿qué quiere decir Dios con esta señal? El milagro nunca es un fin en sí mismo, ocurre en función del propósito divino de salvación, ocurre donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Y si somos muy estrictos y vamos a la Biblia con una lupa, usted encontrará que los milagros no son una constante en la Biblia. Hay 3 épocas de milagros en la Biblia: el tiempo del Éxodo y la conquista, el tiempo de Elías y Eliseo y el tiempo del Nuevo Testamento. Véalo con cuidado y va a ver que es así. El evangelio raptocéntrico. En este caso, la fe se centra en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia y llevar al cielo antes de que comience la gran tribulación. Debo decir que tengo amados amigos y hermanos premilenialistas y no tengo ninguna objeción a su testimonio y a su vida personal. Son creyentes fieles. Esta ferviente expectativa del rapto de la iglesia domina la fe de millones de evangélicos y a veces consiste en su única esperanza. Pero si vamos con cuidado, el sustantivo rapto no está en la Biblia. Un análisis gramatical serio nos lleva a entender que la expresión seremos arrebatados cifra el acto de llevarnos a lo único importante, a nuestro encuentro con Cristo. Este evangelio no solo confunde verbos con sustantivos, confunde el transporte con lo único importante, y el apóstol San Pedro dice, es encontrarnos con aquel a quien amamos aún sin haber visto. Hay un quinto evangelio que no es evangelio, el evangelio egocéntrico. Un denominador común de estos pseudo-evangelios es la egolatría. Proclaman evangelios de ofertas, ofrecen sin las exigencias del discipulado, la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Y no es nuevo, ni es tampoco exclusivo de los evangélicos. Ya José Martí, el prócer de la independencia de Cuba, decía de algunos curas de su tiempo, de algunos sacerdotes de su tiempo, lo que puede decirse de algunos pastores y ministerios de nuestro tiempo. Martí decía, ¿qué juicio debes hacerte de un hombre que dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin eso te condenas, que depende de tu salvación, de eso depende tu salvación, y que por unas cuantas monedas te niega tan inmenso beneficio? ¿No será ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué idea te harías de Dios si realmente Dios mandara esos mensajeros? Un Dios que regatea, que vende la salvación, que lo hace todo por dinero, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas. De un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, mi amigo,
Hay otro Dios. Que lo viera un poeta, que lo viera un revolucionario. Bien dice el Señor Jesús, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados fuera. Así que nuestro dilema es simple: o creemos y predicamos evangelios de pacotilla, de piratería, o creemos y predicamos el santo evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que nos demanda tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, seguirlo. No nos llama a ser creyentes o miembros de la iglesia, sino a ser sus discípulos. Ese evangelio que nos manda al mundo, pero no a estafarlo con baratijas religiosas o a producir simpatizantes que crean lo que Cristo enseñó, sino discípulos que hagan lo que Cristo mandó. Es necesario definir nuestra lealtad al evangelio, porque hay evangelios que avergüenzan al evangelio, pero del verdadero, del de Jesucristo, solo podemos decir con San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como conclusión, el maestro utilizaba las figuras más coloquiales, más comunes: los lirios del campo, las aves de los cielos, las redes de la pesca, la familia, etc., para ilustrar las verdades del reino. Y es claro que cualquier objeto puede servir para ese fin. Es la razón por la que cierto rabino dijo a sus discípulos: cada cosa puede enseñarnos algo, no solo lo creado por Dios, sino también lo creado por los hombres nos puede enseñar. Un discípulo le preguntó: ¿qué puede enseñarnos un tren? Y el rabino respondió que podemos perderlo todo en un segundo. Y del telégrafo, que cada palabra se cuenta y se cobra. Y del teléfono, que lo que digas aquí se oye allá. Y tenía razón. Si las cosas creadas tienen utilidad y vocación, ¿cuánto más el hombre que fue creado para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él? En síntesis, en el marco de la figura de instrumentos de honra o de deshonra, Pablo manda a Timoteo a apartarse de hombres inicuos y huir de las pasiones juveniles. Pasiones no solo se refiere a los apetitos físicos, sino que alude también al deseo del dinero, del poder, de la fama. Pero Timoteo no solo tenía que huir, también debía seguir. Debía huir de la impiedad, pero debía seguir la justicia. Es decir, debía relacionarse con los demás en términos de equidad, de honradez y de gracia. Debía relacionarse con los demás, pero debía también seguir la fe, es decir, buscar la armonía y la compatibilidad con los otros. Y debía, hermanos, también seguir la verdad, es decir, todo aquello que el Señor había demandado con integridad y con justicia. Aunque todo esto, hermanos, incide en nuestra responsabilidad, tampoco debe ser motivo de angustia o de tristeza para nosotros. El Señor nos llama a un servicio gozoso. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, dice: servir a Dios es algo totalmente diferente a servir a otra persona. Dios es extremadamente cuidadoso en que entendamos esto y lo disfrutemos. Dios nos manda, en el Salmo 100, servir a Dios con alegría. Y hay una razón para esa alegría, y se encuentra en Hechos 17:25. En Hechos 17:25, Pablo dijo en Atenas que Dios no es servido por seres humanos como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Servimos a Dios con alegría, no porque estemos cargados con la necesidad de satisfacer sus necesidades. Lo servimos con alegría en la convicción de que Él se encarga de satisfacer nuestras necesidades. Servir a Dios siempre significa recibir su gracia. El punto es claro: servir a Dios es un regalo y una bendición, una fuente de gozo y un beneficio, y por eso digo
con tanto celo que ni la alabanza de los domingos por la mañana, ni la alabanza de la obediencia diaria, ni el servicio a Dios se va a convertir en nosotros en algo gravoso, sino en un motivo de gozo y de alegría para el cristiano. Yo no sé si usted ha tenido la bendición de acudir a una cita divina. A veces Dios prepara encuentros de sus hijos con personas que nos dan la bendición de dar testimonio de Cristo. Y nos damos cuenta que no fuimos nosotros, porque frecuentemente somos tímidos al compartir. Pero cuando la persona empieza a hacer preguntas muy concretas, ya no nos queda otra opción. Ya no vamos a hablar de que está haciendo frío, de que el invierno va a ser muy duro. Tenemos que responder a la persona lo que nos está pidiendo y lo que nos está diciendo, en otras palabras, háblame. Cuando lo hacemos, hermanos, hay un gozo indescriptible, hay una alegría, hay un nexo espiritual con esa persona. Cuando un servidor, antes de entrar al seminario, tendría unos 19 años, mi familia vivía en Durango, yo vivía en Torreón, y entonces tenía que ir cada fin de semana a ver a mis padres y a mis hermanos. Trabajaba en Torreón, y recuerdo que en alguna ocasión iba en el primer asiento y llegó una señora y se sentó así, ¡pum!, empujándome. ¿A dónde vas? A Durango. Ah, qué bueno, ahorita llegamos, este cuate le pisa duro, y ahorita llegamos, y platicando muy comunicativa la mujer, ¿no? Era incómodo para un servidor, y de pronto vio que yo traía una Biblia. Dice, ¿qué es eso? Es una Biblia. Ah, tú eres de los hermanos. Sí, y bueno, ya me dio la oportunidad de compartir. En media hora la mujer estaba llorando, y me dice, ¿sabes? Yo no soy así. Mi esposo es alcohólico, se metió un tiro y no se mató, se quedó ciego, y ahora tengo que mantenerlo. Dice, y vendo allá en el norte, lo que aquí le llaman tianguis, allá se le llama el mercado sobre ruedas. Trabajo en el mercado sobre ruedas y tengo que abrirme paso entre hombres a como del lugar. Resultó que tenía familiares en la primera iglesia bautista de Durango. Le dije, bueno, usted sabe dónde está. Yo espero que un día Dios la lleve a ese lugar. Nos despedimos, un apretón de manos, deseando que Dios la bendijera. Y hay una alegría tan grande de compartir, porque es el gozo del servicio. Es cierto, ser instrumentos de honra nos grava, pero no debe hacerlo quitándonos el gozo. Cuando el Salmo 100 dice, servid al Señor con alegría. Pablo dice, Dios no necesita que los hombres lo sirvamos como si tuvieran necesidad alguna. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Lo servimos sabiendo que Él se encarga de nuestras cosas y haciéndolo con gozo, porque a final de cuentas fuimos creados para eso. Termino con esto. C.S. Lewis dijo en alguna ocasión, a veces pienso que no deseamos el cielo, pero si lo pienso detenidamente, llego a la conclusión de que nunca hemos deseado otra cosa. Es el anhelo que, más allá del alcance de nuestra comprensión, ha revoloteado en nuestras vidas antes de conocer a nuestras esposas, a nuestros amigos y nuestros trabajos, y que nos va a acompañar en el lecho de la muerte cuando la mente ya no sabe más de esposas, ni de amigos, ni de trabajos. Un deseo inalcanzable e insaciable, imposible de explicar, ha revoloteado apenas más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Pero puede ser un día que despiertes para descubrir que contra todo pronóstico lo alcanzaste, o descubrir que estuvo tan cerca y lo perdiste para siempre. El adicto al sexo, al alcohol, al dinero, a lo que usted quiera, busca el cielo de su propia felicidad en esas cosas que son efímeras por naturaleza, porque trata de llenar un vacío. Y San Agustín lo dijo, ese vacío es Dios, que nos hizo con ese hueco que no se llenará hasta que Él llegue allí. Dios nos ha llamado como instrumentos de honra, no importa la edad,
El hermano Chuy Zamora creció en la tradición presbiteriana y comenta que cuando se mudó su familia a Toluca, sus hijos se encontraron en la iglesia y fue un chico que los invitó. Tiempo después este niño murió ahogado y decía el hermano Zamora, y cuando estuvimos en su culto fúnebre había una cantidad de familias que ese niño había alcanzado. Así es que somos instrumentos para honrar. Es el propósito de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, porque nos permites, Padre, venir ante tu presencia y recordar lo que tu palabra dice respecto al llamado que nos das de ser instrumentos para gloria tuya. Que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.